Ya está. Muy bien, hermanos. Que la paz de Jehová nuestro Dios una vez más sea con todos ustedes. Vamos a empezar a dar, este otro mensaje. Hermanos, igual acerca de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Mi propósito es demostrar a través de diferentes mensajes, con diferentes escrituras, mostrar que la salvación sí se pierde para que nadie se confíe. Si se perdió la tercera parte de los ángeles del cielo y se supone que no tiene nada que ver con carne ellos, porque no son de carne, tienen cuerpos celestiales. Se perdió la tercera parte de ellos, se perdieron gobernadores de celestiales, principados celestiales se perdió luz bella, se perdieron más de 700,000 personas nada más en 40 años cuando salen de la tierra de Egipto a la tierra de los cananeos. Menos de 40 años y ya se habían perdido cerca de 700,000 israelitas. ¿Cómo es que dicen que la salvación no se pierde? Vamos a ver, el título es Satanás los aparta del camino. Efesios 6:12 es nuestro primer versículo. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos problemas contra humanos, contra personas, como pueblo de Dios, como congregación de Dios, sino contra principados. Principados son demonios que tienen un alto rango, un alto nivel de poder, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el creyente, el que no solo se congrega, sino es una persona nacida de nuevo, este es el que tiene lucha, tiene problema, tiene un combate contra huestes malignas. Aquella persona que ha llegado al camino de Dios y que no ha nacido de nuevo, no lucha absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Una persona que no lucha, o lo vencen o siempre ha sido vencido por el mal. Una persona que no ha nacido de nuevo, obviamente practica el pecado y no se opone en absoluto al pecado, no se opone a maldecir, a tomar, a fumar, a tener malos pensamientos, a robar, no se opone a adulterar, a fornicar, no se opone a juntarse con amigos, con amistades inconversas, porque él mismo es inconverso. Esa persona no lucha por superarse, y al no luchar por superarse es una persona que no es nacida de nuevo. Pero una persona nacida de nuevo tiene problemas, ya no quiere pecar, tiene una lucha interna, y los espíritus malignos, las potestades, los gobernadores de las regiones celestes tratan a toda costa de interferir en su vida para dominarlo, gobernarlo, y que esta persona sea vencida por el pecado. En realidad no es el pecado, son espíritus malignos aparte del pecado. Entonces, si el creyente, hermanos, si el creyente, el nacido de nuevo, no se pierde, ¿qué caso tiene que tenga luchas? No tiene sentido que tenga luchas. Si no se va a perder, ¿para qué el diablo está intentando seducirlo, persuadirlo, convencerlo con tentaciones? No tiene sentido. Si el diablo sabe que la persona creyente, nacida de nuevo, no se pierde, está perdiendo el tiempo. Pero como sí se pierde, entonces lo intenta una y otra vez, y lo va a seguir intentando siempre que estemos en este cuerpo de carne. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11 dice:
Le voy a leer desde el 10, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tiene que ver Satanás con perdonar o no perdonar a una persona? Mucho, hermano, porque si una persona nacida de nuevo no perdona a un hermano, entonces esa persona tampoco será perdonada. Entonces Satanás, al darse cuenta de que un hermano no perdona a otro hermano, entonces ahí Satanás tiene ventaja. ¿Por qué? Porque va a intentar persuadirlo para que no perdone a aquel hermano que le hizo algún agravio. Porque si lo perdona, entonces ese hermano no tiene riesgos de perder su salvación. Pero si ese hermano no perdona, Satanás lleva ventaja, puede perderse. Dijo el Señor Jesús, si no perdonáis vosotros vuestros pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará. Si no perdonáis vosotros las ofensas unos a otros, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros pecados. Entonces, Satanás, cuando ve que un hermano no perdona a otro hermano, lleva ventaja porque tiene un nivel de porcentaje para que esa persona se pierda. Si un hermano no perdona a otro hermano, entonces la palabra de Dios es mentira, se puede salvar. Si un hermano no perdona a otro hermano porque le hizo un agravio, entonces ese hermano no pierde su salvación, pero es una mentira. El Señor Jesús lo dijo bien claro, miren aquí en Mateo 18, ...35... Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo va a echar a la cárcel hasta que pague la deuda. ¿Cuál deuda? No va a poder pagar. Una persona que está libre puede pagar una deuda, pero una persona que está encarcelada, ¿cómo paga una deuda? Ahora, acá hay otro más grave, hermanos. En Primera de Juan, no me acuerdo el capítulo, ahorita lo vemos. Primera de Juan. Dice en el versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Un hermano, una persona temerosa de Dios, hermanos, no puede aborrecer a su hermano. Pero si hay un hermano que aborrece, por ejemplo, ¿se acuerdan que Absalón es Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado. Entonces, un hermano que aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo. Por eso dice que está en tinieblas. Un verdadero hermano, hermanos, temeroso de Dios, nacido de nuevo, no puede aborrecer a su hermano. No puede porque el amor de Dios está en él. Dice, en el capítulo 3, versículo 14 de Primera de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto significa que no es salvo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es de que, hermanos,
una persona que ha nacido de nuevo no puede aborrecer a su hermano, no puede, es contra naturaleza. Entonces, cuando dice aquí en 2 Corintios 2:11, dice para que Satanás, perdón, en el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Imagínense, hermanos, este que cometió este agravio, se metió sexualmente con la esposa de su padre. Imagínense su padre, ¿cómo va a amar a su hijo con lo que le hizo? Diremos, pero ¿cómo? ¿Qué cosa tan terrible pasó? Eso le pasó a Jacob. Su hijo, el primogénito, se metió con una de las esposas de Jacob, que era esta Bilhá. Yo no veo que a Jacob se le hizo un odio contra su hijo. Pero cuando vinieron las bendiciones, Jacob le dijo a su hijo, dice Rubén, el primogénito, mi primogénito entre tus hermanos, dice, no me acuerdo textualmente cómo dice, pero dice, no tendrás, ¿qué dijo que no tendrás? Génesis 49, hermano, pero parece que por ahí está. No me acuerdo textualmente cómo dice, pero perdió su primogenitura, dice, por haberte, dice, por haber subido a su estrado. Así lo maneja Jacob, hermano. Pero lo que sucedió es que su hijo Rubén, el primogénito, se metió sexualmente con la que era su madrastra. Entonces perdió su primogenitura. Ahora, no se ve que Jacob lo aborreció, porque estamos hablando de que lo aborrezca. 49:4. 49:4 de sí. Génesis, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Sí, entonces no se ve que lo odió, ¿verdad? Porque pues, Jacob era temeroso de Dios. Bueno, entonces cuando un hermano sí trae algo contra otro hermano, Satanás tiene una ventaja. Puede perderse si no perdona, si no quiere perdonar. Entonces, los que piensan, los que predican que la salvación no se pierde, ellos a todos los casos de la palabra de Dios que se perdieron, ellos dicen, es que no era nacido de nuevo. Y para demostrar que la salvación no se pierde, ellos dicen que Judas se salvó, que Salomón se salvó. No, pues no, de plano no tienen bases para poder decir eso. Dice el Señor Jesús, Padre, y ninguno se perdió más que el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. ¿Cómo le hacen con esa escritura? Si están diciendo que Judas se salvó. No checa, hermanos, tienen que torcer la escritura. Muy bien, Efesios 2:23. 2:23 dice. No hay 23. A ver. Efesios 2 y 3. No es 2:23, es 2 y 3. Dice. Le leo desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué son hijos de desobediencia? Que eran hijos de Dios, pero empezaron a desobedecer. Satanás se sale con la suya, el príncipe que de la potestad del aire, se sale con la silla y ahora obedecen pero a los deseos de Satanás. Esas personas que ya no obedecen a Dios y que Dios los llama hijos de desobediencia, obviamente si no se arrepienten a tiempo se perdieron. Estamos hablando de algunos efesios del tiempo de Pablo. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo.
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Los hijos de ira se van a salvar? Claro que no, no se van a salvar, se van a perder. Efesios 6:11 dice: vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tiene sentido, hermanos, que a los hijos de Dios nacidos de nuevo, no tiene sentido que el diablo los esté acechando como acecha una leona a algún venado, hermanos, o 2 o 3 leonas están acechando a un venado hasta que esté ya lo suficientemente cerca o cometa algún error. La leona tiene posibilidades de atrapar a una presa, pero si la salvación no se pierde, entonces Satanás no tiene ni una posibilidad de estar acechando a una posible presa, no tiene posibilidades. Si la salvación no se pierde, entonces estas personas que dicen que la salvación no se pierde, no tiene sentido que Satanás esté acechando a los hijos de Dios, que acá no se pierde, no tiene sentido eso. Muy bien. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Está hablando de falsos apóstoles. 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué se tendría que disfrazar Satanás? ¿Por qué querría aparentar lo que no es, apareciéndoseles a los hijos de Dios, sabiendo que no tiene posibilidades de que se pierda un hijo de Dios? ¿Por qué se disfraza? Hermanos, ¿cuántas personas? Miren, alguien me decía en estos días, decía, hermano, ¿y es malo ir al cine? Para mí sí es malo. Yo jamás me pararía en un cine. Pero hay personas que piensan que no es malo ir al cine, y de hecho van al cine. No sé si de aquí entre nosotros hay alguien que va a ir al cine, pero de otras iglesias sé quienes van al cine. Son buenos hermanos, porque si ustedes no son malos hermanos, pero yo no entiendo por qué van al cine, no lo ven malo. A un hermano que fue al cine, alguien le dio un golpe. Estaba sentado muy entretenido viendo la película, alguien le dio un golpe y se levantó para contestarle a golpes, pero pues estaba oscuro, no supo quién le dio el golpe. Bueno, primera advertencia, no hizo caso. La segunda advertencia, estando en el cine, le picó una araña y pues no le hizo mucho caso, ¿verdad? Al malestar, sale del cine, días después se le inflama la pierna. Cuando va a ver al doctor, el doctor le dice, su pierna se va a gangrenar, hay que amputarla. Imagínate. Y él se comprometió con Dios y le dijo, Señor, nunca más, si tú permites que mi pierna no me la ampute, nunca más yo me voy a parar en un cine. Entonces yo no veo bien, hermanos, que vayan al cine. Entonces Satanás se disfraza como ángel de luz. No solamente disfrazarse quiere decir que se va a presentar ante alguien y que no quiere que lo descubren tal y cual él es. Cuando la esposa de Jeroboam, su niño se enfermó, le dice Jeroboam a su esposa, ve con el profeta, el que me dijo que yo iba a ser rey, y ve y dile que mi hijo está enfermo, a ver qué te dice. Hermano, y disfrázate, le dice. Se disfrazó la mujer. Entonces el profeta Ahías era un viejito, ya no miraba ni de cerquitas, menos de lejos. Pero Dios le dice, ahí viene la mujer de Jeroboam y viene disfrazada. ¿Qué quería con el disfraz? Engañar. Porque cuando se trata de engañar, hermanos, se tienen que disfrazar.
Cuando se trata de que te quiero mucho, me llevo muy bien contigo, me caes muy bien, pero la persona realmente trae contras, esa persona va a disimular una voz muy bondadosa, muy apacible, muy tranquila, pero en realidad por dentro odia a la persona. Bueno, Satanás literalmente, hermanos, por no decir que espiritualmente, se disfraza como un ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Si los hijos de Dios no se pierden, ¿para qué Satanás está perdiendo el tiempo disfrazándose para engañar a los hijos de Dios? No tiene sentido, ¿verdad? Muy bien, vámonos a ese hasta el 15. El 15, vamos a leer el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ok. Dice sus ministros, los ministros de Satanás. Satanás tiene muchos ministros que tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de buenas gentes, como que son bien temerosos de Dios, y su propósito es perder a los que son salvos. Si la salvación no se pierde, ¿para qué Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan igual que su padre? No tiene sentido eso tampoco, ¿verdad? Muy bien, vámonos a otra. Primera de Timoteo 5, 12 al 15. Primera de Timoteo 5, 12 al 15. Dice, lo voy a leer desde el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Cómo está, hermano? Entonces, si una joven se casa, su esposo se le muere, ¿no debe de casarse ya? Cuando el mismo apóstol Pablo dice que puede casarse, pero aquí dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué significa incurren en condenación? Que se condenan, que eran salvas pero se condenan. ¿Por qué? Pues porque ahí lo dice, porque quieren casarse. ¿Con quién? Con inconversos, porque en este caso está hablando de inconversos, o sea, no les va bien. 13. Perdón. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, ahí está, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué significa eso? Hermanos, pues que iban en pos de Dios, obedecían la palabra de Dios, pero algunas ya no quisieron seguir a Dios y quisieron seguir a Satanás. Pablo no está hablando de personas no nacidas de nuevo, no salvas. Pablo está hablando de personas nacidas de nuevo, personas salvas, pero que se van en pos de Satanás. No tiene sentido que el apóstol Pablo diga que un inconverso se vaya en pos de Satanás. Sabemos que van en pos de Satanás. Entonces está hablando de gente que estaba en el camino de Dios, iba bien, pero se apartaron. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios, lo contrario a sobrio es embriagado. Sed pues sobrios y velad, lo contrario de velar es dormir, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, Satanás, como león rugiente, en todo el mundo anda buscando a hijos de Dios para devorarlos, es decir, para hacerlos de su propiedad, para convencerlos que el camino de Dios pues no es lo más correcto, sino que los caminos que le muestra Satanás es lo que más le conviene a los hijos de Dios. Entonces, cuando dice sed sobrios y velad, bueno, si la salvación no se pierde, ¿para qué estemos sobrios y velando? No tiene sentido eso. ¿Para qué? No tiene sentido. Si yo soy salvo y salvo una vez y para siempre, ¿para qué velo? ¿Para qué me cuido? ¿Para qué estoy a la defensiva contra Satanás?
porque sé que busca a los hijos de Dios para devorarlos. El 9 dice, al cual resistís firmes en la fe, pero ¿cuál resistir? ¿Para qué le resisto si no me pierdo? Si no le resisto, Satanás se sale con la suya. Si no le resisto, hermanos, entonces yo voy a hacer lo que Satanás quiere que yo haga. ¿Qué? Pecar. Entonces, no tiene sentido si no somos hijos de Dios, pero si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, sí tiene sentido, hermanos. Último versículo, 1 de Timoteo 4:1. 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, estamos viendo eso precisamente. Le dice un pastor a un evangelista invitado a predicar en su iglesia. Le dice, hermano, qué buen mensaje dio. Y el invitado a predicar le dice, no, yo no creo en eso, yo no creo en lo que prediqué. ¿Cómo? Pues usted es pastor. Dice, sí, pero no creo en ello. Entonces, ¿por qué predica? Por dinero, hay mucho dinero de por medio. Son, hermanos, doctrinas de demonios. Alguien que hace eso no puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Y alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios no va a hablar doctrina de Dios, va a hablar doctrina de demonios. Entonces, las doctrinas de demonios van enfocadas a las personas salvas, hermanos. Las doctrinas de demonios no van enfocadas a las personas no salvas, porque no son salvas, sino enfocadas a las personas salvas. Pero si la salvación no se pierde, oigan, Satanás con sus ministros y sus doctrinas está perdiendo su tiempo, pues al cabo la salvación no se pierde. Pero prueba de que sí se pierde, hermanos, ¿cuántos se han perdido? ¿Cuántos se están perdiendo ahorita? Conocí a un hermano que venía con nosotros hace algunos años y iba bien, todo muy bien, obediente en todo. Un día llegó como a las 3 de la mañana, bien tomado, me tocó y todo, pues, ¿quién será? Ya salí, hermano, bien tomado, ¿no? Y bueno, pues lo atendí, ¿verdad? No adentro de la casa, me salí para afuera, pues ya mi familia estaban dormidos, hermanos, y se movía de un lado para otro de tan ebrio que estaba, y agarró por costumbre estar llegando tomado a esas horas, hasta que lo expulsé. Esa persona, hermanos, hasta el día de hoy está en el mundo, toma mucho, aparte tiene problemas de nerviosismo, muy tembloroso y cosas así. Iba bien, como dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Qué les estorbó para no obedecer al Señor Jesucristo, ante el cual fue ante vosotros crucificado? ¿Qué les estorbó? ¿Ibas bien? Bueno, es lo que pasa. Iban bien muchos, pero algo les estorbó, algo pasó. Mencioné ese, pero les puedo mencionar muchos más, hermanos. Muchos más que iban bien, de veras dejaron un buen testimonio aquí. De veras mostraron que nacieron de nuevo, que amaron la obra de Dios, se entregaron al Señor Jesucristo, no solo ellos, sino aún sus bienes, ellos se entregaron hasta el día de hoy. Miren, esa taza la regaló una hermana, la taza del sanitario, nuevecita, el espejo que está ahí, nomás que ya se quebró, pero también lo regaló la misma hermana. Entonces, se despojaron hasta lo de ellos. ¿Qué sucedió? Pues que no vaya siendo que una raíz de amargura brote y les estorbe, y por esa raíz de amargura, dice, contaminéis a los demás, dice el apóstol Pedro. Entonces, no solamente se puede perder una persona, sino esa persona puede contaminar a otros con una raíz de amargura. Entonces, si la salvación no se pierde, no tiene sentido que haya ministros de Satanás con doctrinas de demonios. No tiene sentido. ¿Para qué? Si los que son salvos no se pierden. Entonces, por supuesto que sí se pierde. Muy bien, hermanos, con esto terminamos. Son pequeños mensajes que no me quiero alargar mucho, y nos vemos primeramente Dios mañana, ¿verdad? El próximo mensaje mañana a las hasta como a las 4. Sí, porque es a las 3. La moderación es a las 3, 3 a 4, a las 4. Primero Dios. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Pueden hacer preguntas acerca de la salvación. Saquen versículos donde de entender como que la salvación no se pierde. Sáquenla, muéstrenlos en sus preguntas y vamos a darles primeramente Dios una respuesta con la palabra de Dios. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos.
Gracias por su atención.